Dicen que nunca debes mostrar todas tus cartas de golpe. Durante 8 largos años viví con esa regla, dejando que todos creyeran que yo era un don nadie fracasado. Ni siquiera mi esposa, Sofía, la mujer que pensé que amaba, tenía idea de quién era realmente. Y esa noche, sentado en la esquina de nuestro sofá de piel, bebiendo un vaso de agua como si no tuviera ninguna preocupación en el mundo, los dejé reír. Sofía, con sus rizos perfectos y ese reluciente collar de perlas que yo le había comprado, estaba en su elemento. Le encantaba ser la anfitriona, sobre todo para su grupo de amigas. Bueno, yo las llamaba su séquito. Eran del tipo que se pondría vestidos de diseñador para una barbacoa en el patio, solo para eclipsarse unas a otras. Y esa noche habían encontrado su entretenimiento. «Daniel, cariño», entonó Sofía con voz empalagosa, pero con ese veneno sutil que solo ella sabía usar. «¿Por qué no les cuentas cómo va tu búsqueda de trabajo?» La carcajada llenó la sala antes de que yo pudiera abrir la boca. No era la primera vez que lo hacía, usarme como el chiste de la noche. Pero esta vez se estaba luciendo. Quizá el champán nuevo le había dado valor. Su mejor amiga, Melissa, intervino enseguida. «Sofía, ¿de verdad eres tan paciente? Si mi marido no pudiera mantener un trabajo, no sé qué haría. Quiero decir, no es como si Daniel siquiera lo intentara, ¿verdad?» Me lanzó una mirada que podría cortar cristal. Yo forcé una sonrisa débil. Esa es la cosa con los papeles. Tienes que interpretarlos hasta el final, aunque duela por dentro. Quise reírme en su cara, decirle a Melissa que su puesto como jefa de marketing se lo debía a mí, que la carta de renuncia con su nombre ya estaba en mi carpeta de borradores. Pero no lo hice. Aún no. Sofía se recostó, girando su copa de vino entre los dedos. «Ay, Melissa, no seas tan dura con él. Al menos sabe manejarse en la cocina. El hombre hace unos espaguetis de muerte. Y alguien tiene que lavar los platos, ¿no?» Más risas. Incluso los maridos se unieron, sus carcajadas rebotando contra los techos altos de la casa que yo había pagado. La casa que todos creían era de Sofía, gracias a sus supuestas contribuciones financieras. Qué curioso que nadie notara las grietas en su historia. ¿De verdad pensaban que su trabajo a medio tiempo en una ONG pagaba este palacio con suelos de mármol o los coches de lujo en la entrada? No, pero creían lo que les convenía creer. Y yo los dejaba. Pero Sofía no había terminado. ¿Recuerdas aquella vez que Daniel pensó que podía ser consultor? Ay, cariño, pasaste meses preparándote para esa entrevista, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba la empresa? Ah, sí, Summit Innovations. ¿Ni siquiera te llamaron de vuelta? Sofía estalló en carcajadas, sujetándose los costados como si fuera el mejor chiste de su vida. Esa dolió. Ella no lo sabía, pero esa entrevista no era lo que creía. Era mi revisión trimestral rutinaria, un chequeo encubierto para asegurarme de que mis gerentes hacían su trabajo. Me senté frente a mi propio equipo de reclutamiento ese día, juzgándolos en silencio mientras ellos me juzgaban a mí. Mi manera de mantener las cosas bajo control. Y ahora, mi propia esposa lo convertía en broma. El resto de la noche pasó entre comentarios crueles, miradas cómplices y copas chocando. Nadie vio cómo apretaba el vaso o la furia que se iba acumulando detrás de mi expresión tranquila. Ese es el problema con gente así. Confunden el silencio con debilidad. Pero la debilidad no es callar. La debilidad es creer que tu trono está seguro cuando está hecho de mentiras. Finalmente, Sofía me mandó a la cocina con un «Cariño, tráenos otra botella. ¿Quieres?» Me levanté y obedecí, con la cara de sumisión perfecta. Pero mientras caminaba, escuché lo que le susurró a Melissa. «De verdad no sé cuánto más voy a aguantar. Un hombre sin ambición es simplemente vergonzoso. Vergonzoso». Así me llamó. Sentí el calor subirme al pecho, pero lo tragué todo. Esa noche no se trataba de reaccionar. Se trataba de recordar cada palabra, cada carcajada. Eran combustible para lo que estaba por venir.
En la cocina, descorchando otra botella del champán que yo mismo había comprado, miré el reloj. Eran las 9:47 de la noche. Menos de 12 horas para la reunión del consejo. Menos de 12 horas para que su mundo se viniera abajo. Que se rieran esa noche, pensé, porque mañana no habría nada de qué reír. Regresé al salón, dejando la botella sobre la mesa como un esposo obediente. Sofía apenas me miró, demasiado ocupada contando su último día de spa. Me senté de nuevo en mi rincón, invisible e insignificante para ellos, pero por dentro sonreía. Que me menospreciaran, que pensaran que no era nadie, porque cuando el reloj marcara las 9 de la mañana, descubrirían la verdad. El hombre al que ridiculizaban no solo era su igual, era su jefe. No era la primera vez que Sofía me humillaba delante de sus amigas, pero esa noche fue una obra maestra de crueldad. No estaba solo recibiendo invitados, estaba montando un espectáculo. Cada sonrisa, cada chiste, cada historia exagerada, estaba diseñada para ponerla a ella en un pedestal y a mí bajo tierra. «Melissa», dijo Sofía, girando su copa como si hubiera nacido con un vino añejo en la mano. «Deberías haber visto a Daniel el mes pasado. Llegó a casa tan emocionado. Creía haber encontrado la oferta de trabajo perfecta. Se inclinó hacia adelante como si compartiera un secreto escandaloso. Pasó 3 horas con la solicitud, poniendo todo su corazón en ella. Y adivina qué. Hizo una pausa, sonriendo como un gato de Cheshire. Ni siquiera le enviaron un correo de rechazo. La carcajada del grupo llenó la habitación. Yo me quedé allí, con el rostro perfectamente neutral, asintiendo como si yo también fuera parte del chiste. Por dentro, yo estaba calculando. Cada risa, cada insulto. Ya no se trataba solo de mí. Las amigas de Sofía eran ejecutivas, gerentes intermedias y jefas de departamento en mi empresa. Eran precisamente las personas que se enorgullecían de estar en la cima, sin darse cuenta de que sus carreras dependían de las decisiones del hombre al que estaban ridiculizando. Sofía no tenía piedad. Cruzó las piernas, mostrando sus Louboutins, los que yo había comprado, y habló con dramatismo. La verdad, he intentado de todo para ayudarlo, ¿sabéis? Hasta le sugerí que probara a trabajar de barista en la cafetería de la esquina. Al menos allí recibiría propinas, más carcajadas. Incluso los maridos chocaron sus copas en señal de acuerdo. Por un momento, pensé en decir algo. Podría haberles contado que esa cafetería era uno de los muchos negocios que yo había adquirido mediante una sociedad pantalla, que el mismo trabajo del que ella se burlaba estaba en un edificio de mi propiedad. Pero guardé silencio. El tiempo lo era todo, y esa noche no era para romper sus ilusiones. La sonrisa de Sofía se ensanchó cuando volvió su atención hacia mí. «¿Qué opinas, Daniel? Tal vez deberías escucharme por una vez». Su tono rezumaba con descendencia, como si yo fuera un niño entrometido en una conversación de adultos. Me encogí de hombros, manteniendo la voz calmada. «Tal vez tengas razón. Lo miraré». No se esperaba esa respuesta. Lo vi en sus ojos. Ella se alimentaba del conflicto, disfrutaba cuando yo me defendía lo suficiente como para quedar a la defensiva, pero no darle nada. Eso la descolocó. Aún así, se recompuso rápido, lanzando el pelo sobre su hombro como una reina que despide a un sirviente. Bien, ya era hora. Yo bebí un sorbo de agua, dejándola creer que había ganado. La verdad era que llevaba años perdiendo, y todavía no lo sabía. Conforme avanzaba la noche, la arrogancia de Sofía crecía. Presumía de su trabajo en la ONG, asegurándose de que todos supieran que era la columna vertebral de la familia. «No es fácil ser la única que trae dinero a casa», dijo con falsa humildad. «Pero alguien tiene que mantener las luces encendidas, ¿no?» Me costó contener la risa. ¿La hipoteca? Pagada hace años. ¿Los coches? Pagados al contado. Cada lujo que ella mostraba con tanto orgullo a sus amigas se lo debía a mi dinero, canalizado a través de cuentas de las que ella no sabía nada. Pero para ella,
Yo era solo el hombre que no podía conseguir trabajo. La ironía era deliciosa. Su amiga Ángela se inclinó, poniendo una mano perfectamente manicura sobre la rodilla de Sofía. De verdad, cariño, eres una santa por aguantar todo esto. Si mi marido fuera tan inútil, lo habría dejado hace tiempo. Sofía suspiró dramáticamente, como si llevara el peso del mundo sobre los hombros. Ay, créeme, lo he pensado. Pero luego me acuerdo. Me casé por amor, no por ambición. Apreté la mandíbula, forzando una sonrisa. ¿Amor? ¿A eso lo llamaba amor? Porque desde donde yo lo veía, su amor parecía puro oportunismo. Se había casado pensando que yo era un trampolín, un hombre al que podía moldear en el tipo de éxito del que ella podría presumir. Pero cuando no encajé en su molde, me convirtió en un proyecto, algo que arreglar, o peor aún, compadecer. La noche se arrastró, cada conversación más insoportable que la anterior. Hablaban de vacaciones de lujo, marcas de diseñador y la importancia de hacer contactos. Yo me quedaba allí, asintiendo, casi invisible, salvo cuando necesitaban un nuevo chiste a mi costa. Daniel, ¿por qué no nos traes otra botella de champán? Preguntó Sofía con dulzura, con una sonrisa tan afilada como una cuchilla. ¿Sabes dónde está, verdad? En la vinoteca que yo compré. Otra ronda de carcajadas. Me levanté, asentí cortésmente y fui a la cocina. Tenía los puños cerrados cuando tomé la botella, pero me obligué a respirar. No era momento de reaccionar. Era momento de planear. Al descorchar el champán, miré el reloj. Casi eran las 10 de la noche. En menos de 12 horas, las mismas personas que me ridiculizaban esa noche entrarían en mi oficina, sin tener idea de que sus destinos ya estaban sellados. Sofía se despertaría en una casa que ya no controlaría, con su círculo de amigas reducido a cenizas. Y yo saldría finalmente de las sombras. Volví al salón y dejé la botella sobre la mesa sin decir nada. Sofía ni me miró. Estaba demasiado ocupada con su espectáculo, disfrutando de su falsa superioridad. Por un momento, pensé en subir las escaleras y dejarles seguir con su diversión. Pero me quedé, observé, escuché. Cada palabra, cada insulto, cada risa satisfecha era otro clavo en el ataúd de sus ilusiones. Creían que eran intocables, creían que yo no tenía poder, pero mañana descubrirían la verdad. El hombre que habían subestimado no solo era su igual, era su jefe, y estaba harto de jugar a ser el bueno. No lo sabían, pero cada risa, cada insulto, cada mirada de reojo esa noche era combustible para lo que llevaba años preparando. Mi poder no estaba en exhibiciones ostentosas ni en declaraciones ruidosas. Estaba en la paciencia, en saber exactamente cuándo golpear. Aprendí esa lección mucho antes de conocer a Sofía. 12 años atrás, yo era otro hombre. Entonces no sabía lo que era ser subestimado. Era joven, ambicioso, lleno de esperanza. Mi padre tenía un pequeño negocio de electrónica, un legado familiar en el que había puesto toda su vida. No éramos ricos, pero éramos orgullosos. Ese orgullo se vino abajo el día que unos tiburones corporativos llegaron, compraron la empresa por migajas y la desmantelaron en una noche. Nunca olvidaré la cara de mi padre cuando cerraron las puertas para siempre. No fue solo un negocio lo que le arrebataron, fue su vida entera. Ese momento me marcó para siempre. Juré que nunca dejaría que nadie me quitara lo que le habían quitado a mi padre. Era su obra de vida. Ese momento me marcó para siempre. Juré que construiría algo inquebrantable, algo intocable. Y lo hice. Summit Innovations. No nació en una sala de juntas, nació en mi diminuto apartamento, donde trabajaba día y noche, enseñándome programación, estrategia empresarial y finanzas. Empecé con pequeños contratos, arreglando errores de software para empresas locales, y reinvertía cada dólar que ganaba en mi sueño. A los 28 años, Summit crecía más rápido de lo que habría imaginado. A los 30, era una potencia, y a los 35,
un líder global. Pero el éxito trae sus propios desafíos. Cuanto más grande te vuelves, más buitres aparecen. Cuando conocí a Sofía, ya había tenido 3 relaciones fallidas. Todas terminaron igual. Ellas veían mi éxito como un billete dorado, algo a lo que podían aferrarse para vivir más fácil. Así que, cuando conocí a Sofía, tomé una decisión. No dejaría que viera a mi verdadero yo. Aún no. Cuando nos conocimos, estaba en medio de una adquisición corporativa. Acababa de cerrar un trato millonario, pero fui a ese evento benéfico con un traje viejo y en un coche que no habría destacado en un concesionario de segunda mano. Sofía llamó mi atención de inmediato. Era hermosa, segura de sí misma y magnética. Lo que más me impresionó fue cómo me trató cuando pensó que yo era solo un consultor en apuros. Fue dulce. Incluso me apoyaba. Me dijo, encontrarás tu lugar, Daniel. Solo sigue intentando. Y yo le creí. Pensé que quizá, solo quizá, ella era diferente. Salimos un año antes de que le propusiera matrimonio. Cuando nos casamos, pensé que había tomado la decisión correcta. La mudé a la casa que ahora llama suya, aunque nunca le dije que era de mi propiedad desde el inicio. La dejé creer que todo lo compartíamos, que estábamos construyendo una vida juntos. Incluso transfería dinero a su cuenta cada mes para que sintiera que contribuía económicamente. Al principio fue amable, pero el éxito cambia a las personas, o, más bien, las revela. No pasó mucho antes de que aparecieran las grietas. La paciencia de Sofía se convirtió en críticas. Sus palabras amables se transformaron en dardos disfrazados. Empezó a usar mi supuesta falta de ambición como un arma, primero en privado y luego frente a otros. Pude haberla detenido en cualquier momento, pero no lo hice. En cambio, la dejé creer que tenía el control. La dejé pensar que ella era la razón por la que teníamos esta vida. Incluso la dejé gastar dinero sin límites, sabiendo que cada euro que presumía venía de mi trabajo. Lo que ella no sabía era que yo siempre estaba observando. No solo estaba construyendo una empresa, estaba construyendo defensas. Cada sociedad pantalla, cada cuenta privada, cada documento legal estaba diseñado para proteger lo que había creado. Sofía no tenía idea de que cada viaje de lujo, cada coche caro, cada vestido de diseñador, estaba pagado por Summit Innovations, a través de cuentas que ella nunca podría rastrear. Y mucho menos sabía que sus amigas, su círculo de supuestas triunfadoras, eran mis empleadas. Melissa, su mejor amiga, era la jefa de marketing. Ángela dirigía recursos humanos. Incluso los maridos, con sus trajes a medida y sonrisas engreídas, eran altos ejecutivos elegidos por mí. Ellos creían ser intocables, subiendo peldaños en la empresa, tomando decisiones que pensaban suyas. Pero la verdad era que cada ascenso, cada proyecto, cada supuesto logro del que presumían en las cenas estaba orquestado por mí. Yo no solo construí Summit Innovations, yo la controlaba. Y ellos eran peones en un juego que ni siquiera sabían que estaban jugando. Mientras Sofía y sus amigas se burlaban de mí esa noche, pensé en los archivos guardados en mi despacho, videos de seguridad de eventos de empresa donde, borrachos, bajaban la guardia, informes de gastos que demostraban su mal uso de fondos, conversaciones grabadas detallando sus estrategias cuestionables. Creían ser invencibles, pero no sabían que alguien había planeado este momento durante años. La voz burlona de Sofía me sacó de mis pensamientos. «Daniel, ¿me estás escuchando?», dijo riendo. «Sinceramente, no sé cómo esperas llegar a algún lado si siempre estás en las nubes». Sonreí. Una sonrisa pequeña, calculada. «Tienes razón», dije. «Debería concentrarme más». Ella asintió, satisfecha, sin darse cuenta de lo cierto que era eso, porque mientras ella me veía como el fracasado del grupo, yo era el que tenía todo el poder. Y mañana, cuando entrara a mi empresa, ya no como el marido de Sofía, la ilusión que había construido se derrumbaría.
La verdad sobre el poder es simple. No se trata de quién habla más alto, ni de quién presume más. El poder real es silencioso, es paciente. Es esperar el momento exacto en que quienes te subestiman están en su punto más arrogante, y entonces mostrarles quién eres en realidad. Esa noche, mientras llevaba otra botella de champán al salón, supe que había llegado a mi límite. Las humillaciones, las risas, las miradas de desprecio, todo se había acumulado durante años, pero la última puñalada de Sofía, dicha con una sonrisa triunfal mientras sus amigas brindaban, fue la chispa que encendió la mecha. Sinceramente, no sé cuánto tiempo más puedo cargar con este matrimonio, dijo, con voz lo bastante alta para imponerse al ruido. Lo amo, pero el amor no paga las facturas. Siento que estoy criando a un niño grande, no casada con un hombre. Sus amigas se taparon la boca con fingida simpatía. «Eres tan fuerte», dijo Melissa, colocando una mano en el brazo de Sofía. «No sé cómo lo haces», añadió Ángela. «Siempre le digo que se merece algo mejor, alguien con ambición, alguien que pueda estar a su altura». Me quedé en el umbral, con la botella en la mano, escuchando ese coro de voces. Apreté más fuerte el cuello del champán. Había escuchado suficiente. Cada palabra, cada insulto, cada comentario condescendiente. Creían que me debilitaban, pero en realidad me estaban fortaleciendo. Ya había terminado con el papel del marido derrotado. Mañana acabaría con toda esta farsa. «Daniel, ¿vas a quedarte ahí parado?», soltó Sofía, con un tono afilado e impaciente. «Tráelo ya». Forcé una sonrisa, caminé hasta la mesa de centro y dejé el champán con calma. «Perdón», dije con voz suave. «No quería hacerlas esperar». «Claro que no», contestó ella, apenas mirándome. «Como siempre, eso fue todo». Me enderecé, observando a la gente que había pasado toda la noche burlándose de mí. Ninguno me sostuvo la mirada. Para ellos, yo era invisible, alguien sin importancia. Pero mañana me mirarían, me verían de verdad, por primera vez. «Voy a subir», dije con voz tranquila. «Mañana es un gran día». Sofía ni siquiera me miró. «Suerte con eso», respondió, girándose de nuevo hacia Melissa. «A ver si esta vez consigue algo». Las palabras dolieron como una bofetada, pero no dejé que se notara. Subí las escaleras hasta el despacho, cerrando la puerta con suavidad. Las risas seguían escuchándose abajo, pero ya no me importaban. Tenía cosas más importantes en que concentrarme. Dentro del despacho, eché el pestillo y me senté al escritorio, respirando hondo. La fachada calmada que había mantenido toda la noche desapareció, dando paso a la determinación fría que me había guiado durante años. Abrí el panel oculto detrás de la estantería, revelando mi espacio seguro. 3 monitores iluminaron la habitación, mostrando transmisiones en directo de la empresa, informes financieros y los archivos personales que había reunido sobre Sofía y sus amigas. Empecé con Melissa, la jefa de marketing. Llevaba años desviando fondos del departamento, disfrazándolo como gastos para eventos. Pero los recibos en mis archivos contaban otra historia. Vacaciones de lujo, compras personales, hasta el anticipo de un coche. Todo documentado, cada euro registrado. Luego, Ángela. Como jefa de recursos humanos, había encubierto a ejecutivos que violaban políticas internas, enterrando denuncias de acoso. Sus correos, marcados por mi equipo, estaban llenos de amenazas apenas disimuladas contra empleados que se atrevían a hablar. Los maridos no eran mejores. Greg, el vicepresidente de ventas, había inflado cifras trimestrales para aumentar sus bonificaciones. Scott, en operaciones, filtraba información confidencial a la competencia, y todos se creían intocables. Y luego estaba Sofía, mi esposa, la mujer que decía cargar con nuestro matrimonio. No trabajaba directamente para la empresa, pero se había beneficiado más que nadie. Había usado mi dinero para alimentar su imagen de socialité exitosa, organizando eventos benéficos y galas,
mientras me despreciaba ante cualquiera que quisiera escucharla. Pero lo que más dolía era su traición. Tenía las pruebas frente a mí, mensajes con otro hombre, primero coqueteos, luego planes completos para fines de semana juntos. Creía que yo no sabía nada, que era demasiado ciego, demasiado débil para ver lo que pasaba bajo mi propio techo. Me recosté en la silla, mirando la pantalla. El peso de todo. Las mentiras, la manipulación, las burlas. Podría haberme derrumbado. Pero en vez de eso, sentí claridad. No estaba enfadado. La ira era demasiado simple, demasiado fugaz. Lo que sentía era propósito. Mañana no se trataba solo de venganza. Se trataba de justicia, de recuperar lo que era mío, de reclamar la vida y la empresa que había construido desde cero. Sofía y sus amigas habían pasado años pisoteando a otros, usando sus cargos para enriquecerse a costa de los que estaban debajo. Creían que sus títulos y contactos las hacían invencibles, pero estaban equivocadas, muy equivocadas. Tomé el teléfono y envié un mensaje a Sara, mi ejecutiva de mayor confianza. Todo está listo para mañana. Prepárate. Su respuesta llegó en segundos. ¿Todo preparado? No lo verán venir. Cerré el panel oculto y me recosté. El leve zumbido de los monitores fue el único sonido en la habitación. Abajo todavía se escuchaban las risas, las copas chocando, el eco de su arrogancia llenando la casa. Pero ya no me molestaba. Que rieran, que creyeran que habían ganado. Porque mañana la risa se acabaría. Mientras me quedaba allí sentado, pensé en mi padre, en las lecciones que me dio cuando destruyeron su negocio. El éxito, decía, no es cuestión de gritar más fuerte, es cuestión de ser paciente, de esperar el momento adecuado para actuar. Y ese momento por fin había llegado. Sonreí para mí mismo, la calma antes de la tormenta envolviéndome. Para esta misma hora mañana, Sofía y sus amigas no solo me verían distinto, verían la verdad. El hombre al que se burlaban no era un fracasado, no era un chiste, era su jefe. La mañana del ajuste de cuentas comenzó como cualquier otra, pero para mí estaba lejos de serlo. La casa estaba inquietantemente silenciosa, mientras me vestía con un traje azul marino a medida, una de las pocas indulgencias que guardaba para ocasiones como esta. Sofía seguía dormida, su confianza descuidada evidente en la forma en que se extendía por la cama, ajena a lo que se avecinaba. Durante años la dejé creer que tenía el control, pero hoy iba a recuperarlo todo. A las 6 en punto salí de la casa y subí a un coche negro que me esperaba afuera. Charles, mi chofer, asintió al verme entrar en el asiento trasero. Nunca hacía preguntas, aunque esta vez noté un destello de curiosidad al ver mi aspecto inusualmente pulcro. «A las oficinas de Summit», dije simplemente. Asintió y arrancó, el zumbido del motor calmando mis nervios. Mi teléfono vibró con un mensaje de Sara, mi ejecutiva de mayor confianza y una de las pocas personas que conocía mi verdadera identidad. Sala del Consejo lista, seguridad informada, documentación finalizada. Perfecto, que el equipo legal esté preparado. Ya lo están. Suerte. Pero la suerte ya no era un factor. Todo había sido planeado al detalle. Cada paso, cada documento, cada movimiento. Me recosté en el asiento, observando cómo la ciudad despertaba a mi alrededor. Había algo poético en ello. El mundo seguía con su rutina, sin saber que en unas horas la vida de 5 personas cambiaría para siempre. Cuando llegué a la sede, entré por la entrada de servicio privada, uno de los muchos privilegios que venían con ser el CEO de Summit Innovations, aunque nadie me había visto usarla nunca. Así me gustaba. Permanecer en las sombras, observando, dejando que mis ejecutivos creyeran que dirigían la empresa. Pero hoy no. Hoy iba a dejar de esconderme. Sara me esperaba en la oficina de seguridad. Me entregó una acreditación con una leve sonrisa. En ella se leía Ángela Martínez,
el nombre falso que usaba cuando necesitaba infiltrarme en mi propia compañía. «Todo está listo», dijo, señalando los monitores con imágenes en directo del edificio. «Las amigas de tu esposa ya están aquí. Las reuniones de la mañana han comenzado. Miré las pantallas. Melissa, Angela, Greg y Scott llegaban uno a uno, riendo, charlando, como si fuera un día más. No tenían idea de lo que les esperaba. Que el equipo de seguridad no intervenga a menos que yo lo indique», ordené. «No quiero interrupciones». «Entendido», respondió Sara. «¿Y tu esposa?» «Sofía». Sentí un nudo en el estómago. Ella no formaba parte del derrumbe corporativo, no directamente, pero lo que tenía preparado para ella sería igual de meticuloso. «Ya se enterará», dije, apartando el pensamiento. «Concéntrate en lo nuestro». A las 8:45 tomé mi posición en el vestíbulo. Con mi aspecto discreto, observé a los protagonistas del día llegar. Melissa fue la primera, con la cabeza en alto, dando órdenes por teléfono. Angela entró tras ella, saludando a la recepcionista con una sonrisa vacía. Greg y Scott llegaron juntos, riendo sobre una partida de golf del fin de semana. Nadie me miró 2 veces. Ese era el poder de ser invisible. A las 9 en punto, subí al piso de recursos humanos para mi entrevista. Una farsa, claro. Una prueba para ver hasta qué punto se había corrompido el proceso de contratación bajo su gestión. Thomas, el representante de HH, me recibió con una sonrisa forzada, casi aburrida. «Será una evaluación rápida», dijo. «Solo unas pruebas básicas y una pequeña entrevista. Las pruebas eran ridículamente simples. Me equivoqué a propósito, fallando en preguntas que podría haber contestado con los ojos cerrados. A través del cristal vi a Melissa pasar, echando un vistazo al interior con desprecio. No me reconoció. Para ella, yo era otro don nadie perdiendo el tiempo de su empresa. Thomas revisó mis respuestas con una sonrisa condescendiente. «Vaya», dijo con un tono de falsa sorpresa. «Pasemos a la entrevista». La entrevista fue peor. 3 mandos intermedios me miraban con desdén, lanzando preguntas genéricas, apenas escuchando mis respuestas. Uno incluso revisó su móvil mientras yo hablaba. Para cuando terminó, tenía pruebas de sobra. La cultura que habían creado era arrogante, corrupta y totalmente ajena a los valores con los que se fundó Summit Innovations. A las 10:15 me dirigí a la sala de juntas. Era la hora del evento principal. Desde fuera escuché risas y voces con el mismo tono burlón de la noche anterior. «Teníais que ver su cara en la entrevista», decía Melissa. Parecía que no había tocado un ordenador en su vida. «Clásico», respondió Angela entre risas. «No me extraña que HHIA rechace a tanta gente». Apreté el pomo de la puerta, pero no dudé. Entré, dejando que la puerta se cerrara tras de mí con un clic suave. Las risas murieron al instante. Me miraron, confundidos, intentando ubicarme. «En realidad», dije con voz firme y tranquila, «creo que es hora de que tengamos una conversación seria». Melissa frunció el ceño. «¿Quién eres y qué haces aquí?» Sonreí y tomé asiento en la cabecera de la mesa, el lugar que siempre había sido mío. «Soy Daniel Carter», dije, «CEO de Summit Innovations y desde esta mañana, su jefe». La sala quedó en silencio. Sus rostros eran una mezcla de sorpresa, incredulidad y miedo. Me recosté en la silla, dejando que el peso de mis palabras calara en la sala. «Comencemos». El silencio era ensordecedor, roto solo por el zumbido del aire acondicionado. La sonrisa confiada de Melissa fue la primera en desvanecerse, dando paso a la confusión y luego al pánico. Angela parecía haber visto un fantasma, mientras que Greg y Scott permanecían inmóviles, su arrogancia evaporándose con cada segundo que pasaba. Dejé que la tensión creciera, saboreando el momento. No sabían si reír, llorar o suplicar perdón. Melissa fue la primera en intentar recomponerse. «¿Esto es una broma?», preguntó con la voz temblorosa.
¿Tú? ¿El CEO? Es imposible. ¿Imposible? Me incliné hacia adelante, entrelazando las manos sobre la mesa. Melissa, llevas 6 años en esta empresa, y en todo ese tiempo nunca te molestaste en preguntar quién firma tus cheques, quién aprobó tus ascensos o quién hizo la vista gorda con tu contabilidad creativa. Déjame asegurarte algo, no solo es posible, es la verdad. Saqué el teléfono y toqué la pantalla. De inmediato, los monitores de la sala parpadearon y mostraron los documentos de incorporación originales de Summit Innovations. En letras grandes aparecía mi nombre, Daniel Carter, fundador y CEO. Debajo, una foto mía, más joven, sonriendo con confianza. El mismo hombre que ahora se sentaba a la cabecera de la mesa, viendo cómo su mundo se desmoronaba. Yo construí esta empresa desde cero, dije con voz firme pero cortante, mucho antes de que cualquiera de ustedes estuviera aquí. Cada política, cada división, cada éxito del que ustedes se han adjudicado el mérito, todo comenzó conmigo. Ángela abrió la boca, pero las palabras no salieron. Pero, tú eres, balbuceó, buscando cómo decirlo. Un don nadie, terminé por ella. Un hombre que no podía ni conseguir un trabajo básico. Eso es lo que todos pensaban, ¿no? Que yo era solo el esposo fracasado de Sofía, colgándome de las migajas de su supuesto éxito. Greg por fin encontró su voz, aunque le temblaba. Esto tiene que ser un error. No hay manera de que hayas estado dirigiendo todo. Lo habríamos sabido. ¿Lo habrían? Alcé una ceja y volví a tocar mi teléfono. Los monitores cambiaron para mostrar correos electrónicos, informes financieros y grabaciones. Cada archivo era una prueba de sus años de mala conducta. Estabais demasiado ocupados inflando cifras, encubriendo denuncias de acoso y desviando dinero de la empresa a vuestras cuentas personales para notar quién estaba realmente al mando. Me giré hacia Scott, que solía ser el más bocazas del grupo. Scott, dime, ¿cómo va tu golf? ¿Sigues jugando en horario laboral? ¿Pagando tus rondas con la tarjeta corporativa de Summit? Se le cayó la mandíbula, pero no dijo nada. ¿Y tú, Greg? Continué mirándolo. Esos bonos trimestrales de ventas de los que presumes en cada cena están basados en informes falsos. Tengo aquí cada cifra fabricada. ¿Quieres que las muestre al consejo? Greg se hundió en la silla, cubriéndose la cara con las manos. Ángela intentó otro enfoque. Mira, Daniel, señor Carter, esto ha sido un malentendido. Siempre lo he respetado, quiero decir, a la empresa. Si hay algo que podamos hacer para arreglarlo, le corté con una sonrisa fría. ¿Arreglarlo? Ángela, llevas años enterrando denuncias, silenciando empleados y fomentando una cultura tóxica. No respetaste nada excepto tu propia comodidad. Melissa, siempre oportunista, se inclinó hacia adelante con tono suplicante. Daniel, no lo sabíamos. Si lo hubiéramos sabido, nunca habríamos... ¿Se habrían burlado de mí? Interrumpí, alzando un poco la voz. ¿Se habrían reído? ¿Me habrían tratado como basura en mi propia casa? Me puse de pie, apoyando las manos con firmeza sobre la mesa. La ignorancia no es excusa. No lo sabían porque no les importaba saberlo. Me creyeron por debajo de ustedes, y ahora enfrentarán las consecuencias. Toqué mi teléfono una última vez. En la pantalla aparecieron sus cartas de despido, cada una firmada y con fecha. Con efecto inmediato, están todos despedidos. Su acceso a cuentas y sistemas ha sido revocado. Seguridad los está esperando afuera para escoltarlos fuera del edificio. No, 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 murmuró Greg, sacudiendo la cabeza. No puedes hacer esto. Lo miré directamente a los ojos. Ya lo hice. Ángela se levantó de golpe, la silla chirriando contra el suelo. Esto es indignante. Vamos a demandar. Nosotros... ¿Van a demandar por qué? Corté, mi voz afilada. ¿Por despedirlos con causa? ¿Por exponer el fraude, el robo, el acoso que enterraron?
Adelante, Ángela, pero les aseguro que tengo más pruebas de las que ustedes tienen excusas. La puerta se abrió y 2 guardias de seguridad entraron. Llévenlos a RR. HH, para sus entrevistas de salida, ordené con tono helado. Que entiendan bien las condiciones de su indemnización, o la falta de ella. Uno por uno, se levantaron, su confianza hecha añicos. Melissa me miró con rabia, como si eso pudiera cambiar algo. Ángela parecía al borde de las lágrimas. Greg y Scott salieron sin decir una palabra, cabizbajos. Justo antes de llegar a la puerta, hablé de nuevo. Ah, y una cosa más. Se giraron, con un atisbo de esperanza en los ojos. Ni se molesten en contactar a la competencia. Sus cláusulas de no competencia siguen vigentes. Y créanme, estaré vigilando. Los guardias los escoltaron fuera, y la puerta se cerró con una satisfacción casi tangible. Por un momento, la sala quedó en silencio. Exhalé despacio, sintiendo como años de peso se levantaban de mis hombros. Sara entró segundos después, con su tableta en mano. Bueno, dijo, con tono neutral pero con ojos brillantes. Salió tal como esperábamos. Perfecto, respondí, ajustándome el traje. Ahora, preparemos la reunión del consejo. Aún queda trabajo por hacer. Salí de la sala con una claridad que no había sentido en años. Por primera vez, no era solo el hombre detrás de las sombras. Era Daniel Carter, CEO de Summit Innovations. Y acababa de recordarles a todos exactamente quién era. Nadie entiende del todo la satisfacción de ver caer a los poderosos hasta que es su propia mano la que tira de la palanca. Mientras caminaba hacia mi oficina privada, repasé en mi mente las expresiones en sus rostros. Melissa, Ángela, Greg, Scott. Creían ser invencibles, intocables. Pero en cuestión de minutos había destrozado sus ilusiones. Y ahora era momento del desenlace. Sara ya me estaba esperando cuando llegué. Su tableta estaba llena de actualizaciones y reportes. El proceso de despido está en marcha, dijo con tono profesional y firme. RR. HH. Está procesando sus archivos y Seguridad está limpiando sus oficinas. Melissa intentó llamar a alguien del equipo de marketing al salir, pero ya hemos desactivado su teléfono y su acceso al correo electrónico. Asentí, sentándome detrás de mi escritorio. Bien, asegúrate de que todas las comunicaciones estén controladas. No quiero intentos de filtrar información ni de contactar a clientes. Ya está hecho, respondió Sara. Y una cosa más. Ángela exigió ver al consejo antes de irse. Alega que su despido es injustificado. Sonreí con desdén, recostándome en la silla. ¿Despido injustificado? Ángela encubrió casos de acoso, manipuló registros de HH y creó una cultura de miedo. Que intente darle la vuelta si quiere. Dudo que el consejo sea comprensivo. Sara dejó escapar una leve sonrisa, un gesto raro en su habitual semblante serio. No lo creo, pero pensé que debía informarle. Para el mediodía, las consecuencias ya eran evidentes. Las cámaras de seguridad mostraban a Melissa paseando por el estacionamiento, gritando por teléfono. Greg estaba desplomado en la acera, mirando al suelo. Scott ya se había marchado, pálido y cabizbajo, camino a su coche. Ángela, por supuesto, había sido escoltada fuera, protestando y gritando, pero nadie le hacía caso. Era un final apropiado para gente que había pasado años usando su poder para aplastar a otros. Y lo mejor de todo, aún no entendían del todo el alcance de lo que había hecho. Abrí mi portátil y accedí a las transmisiones en vivo de sus entrevistas de salida, todas grabadas para fines legales. Melissa estaba frente a la representante de RR, HY, con el rostro tenso de rabia mientras intentaba negociar su indemnización. «Esto es ridículo», decía, golpeando la mesa con la mano. «He estado en esta empresa por años. No pueden despedirme así». La representante ni pestañeó. «Su despido es con causa», respondió con calma. «Según su contrato, bajo estas circunstancias usted pierde indemnización y opciones sobre acciones.
Toda la documentación está aquí. El rostro de Melissa se puso rojo mientras revisaba los documentos frente a ella. Esto es absurdo. ¿Con causa? ¿Qué causa? Informes de gastos fraudulentos, dijo la representante, con voz firme. Uso no autorizado de fondos de la empresa. Conducta gravemente inapropiada. Melissa se recostó en la silla, negando con la cabeza. Esto no ha terminado, murmuró. Pero sí había terminado. La entrevista de Greg fue después. No discutió tanto como Melissa, pero su desesperación era evidente. Mire, sé que he cometido errores, dijo con voz baja, pero no tiene que hacer esto. Tengo una familia que mantener. La representante le dio la misma explicación calmada. Su despido es con causa. No recibirá indemnización ni opciones sobre acciones. Greg bajó la cabeza, murmurando entre dientes. Esto no puede estar pasando. Ángela fue la última. Fiel a su estilo, entró hecha una furia. Esto es discriminación, gritó, señalando a la representante. No pueden hacerme esto. No he hecho nada malo. La representante permaneció impasible. Tenemos documentación extensa de sus acciones, incluidos correos electrónicos, conversaciones grabadas y testimonios de testigos. Usted fue cómplice de encubrir denuncias de acoso y de tomar represalias contra empleados que hablaron. Eso es motivo de despido inmediato. Ángela tartamudeó, su indignación dando paso a la incredulidad. Quiero hablar con Daniel. La representante miró a la cámara y luego a Ángela. El señor Carter ya aprobó este despido. La decisión es definitiva. Para cuando terminaron sus entrevistas, su acceso había sido revocado, sus correos archivados y sus pertenencias personales entregadas en sus coches. Sara confirmó que todo había salido según lo planeado. Oficialmente están fuera, dijo, dejando su tableta sobre mi escritorio. La oficina ya se siente más ligera. Sonreí. Es increíble cuánto puede pesar la gente inútil en un lugar. Pero el día aún no había terminado. Quedaba una persona más que debía enfrentar las consecuencias. Sofía. A la 1:30 de la tarde, mientras revisaba los informes finales de HH, mi teléfono vibró. El nombre de Sofía en la pantalla me provocó una mezcla de emociones. Rabia, decepción y, curiosamente, alivio. Este era el momento que había estado esperando. Dejé que sonara unos segundos antes de contestar. «Hola, Sofía». «Daniel», espetó, su voz cortante e impaciente. «¿Qué demonios está pasando? Melissa acaba de llamarme. Dice que despediste a la mitad del equipo ejecutivo. ¿Es una broma?» «No es ninguna broma», respondí con calma. Melissa, Ángela, Greg y Scott fueron despedidos esta mañana. Ya tocaba. Hubo un silencio al otro lado de la línea. «No puedes hacer eso», dijo al fin, con la voz temblorosa. «Son tus empleados, mis amigas. No tenías derecho». Me recosté en la silla, con una leve sonrisa en los labios. «Sofía, yo soy el dueño de la empresa. Tengo todo el derecho». El sonido de su respiración agitada fue casi satisfactorio. ¿Qué estás diciendo? Durante 8 años te dejé creer que era un marido desempleado y sin rumbo. Pero la verdad es que yo construí Summit Innovations desde cero. Cada decisión, cada éxito, cada dólar que has gastado salió de mí. Y ahora, por fin, he sacado la basura. Me mentiste, susurró ella, con la voz rota. Ah, no, dije con frialdad. Tú te mentiste a ti misma. Y ahora vas a ver qué pasa cuando la verdad sale a la luz. Colgué, dejándola en silencio. Había mucho más que decir, pero esa conversación podía esperar. Por ahora, tenía una empresa que dirigir. Cuando Sofía irrumpió en la sede de Summit Innovations esa tarde, la recepcionista ni siquiera tuvo tiempo de detenerla. Sofía atravesó la recepción sin detenerse y fue directa a la suite ejecutiva, sus tacones resonando con furia sobre el suelo brillante. Yo la esperaba, sentado con calma en mi escritorio, revisando los últimos archivos de los despidos del día.
La puerta se abrió de golpe y allí estaba ella, mi esposa, con cada gesto gritando indignación, su peinado impecable, su bolso de diseñador balanceándose en la mano, y la furia en sus ojos podrían haber intimidado a cualquiera. A mí no. «Daniel», dijo, con voz cortante y exigente, «¿qué demonios está pasando?» No levanté la vista de inmediato. Me tomé mi tiempo, terminando la última línea del informe antes de cerrar la carpeta y dejarla sobre el escritorio. Cuando al fin la miré, hablé con calma deliberada. «Buenas tardes, Sofía. ¿A qué debo tu visita?» «¿A qué debo tu visita?», repitió ella, la voz subiendo de tono. «Acabo de recibir una llamada de Melissa, llorando como loca, diciéndome que despediste a ella, a Ángela, a Greg y a Scott. Te has vuelto loco». Me recosté en mi silla, juntando las manos. «Ah, sí, o tal vez, por fin decidí limpiar el desastre que han hecho en mi empresa». Sofía parpadeó, sorprendida por mis palabras. «¿Tu empresa?», se burló, negando con la cabeza. «¿De qué hablas? Summit no es tuya». «Lo es», respondí con voz firme. «Siempre lo ha sido». Por un momento guardó silencio, procesando lo que acababa de oír. Luego soltó una carcajada amarga e incrédula. «Esto es una broma, ¿verdad? ¿Intentas que... asustarme? ¿Humillarme?» Me levanté y caminé hasta quedar a pocos pasos de ella. «¿Recuerdas la casa en la que vivimos, Sofía? Esa que siempre llamaste nuestro hogar. Yo la pagué al contado. Y los coches, los viajes, las galas benéficas. ¿De verdad creías que tu trabajo a medio tiempo cubría todo eso?» Number. Cada lujo que has presumido salió de Summit Innovations, mi empresa. Su rostro palideció y su mano se aferró con fuerza al bolso. «Estás mintiendo». «Ah, ¿sí?». Volví a mi escritorio y toqué un botón en mi portátil. El monitor detrás de mí mostró los documentos de incorporación de Summit Innovations con mi nombre como fundador y CEO. «Has vivido de mi éxito durante años, Sofía, y mientras tú me ridiculizabas, yo estaba construyendo un imperio». Ella miró la pantalla, con la boca abriéndose y cerrándose, sin encontrar palabras. «¿Tú? Me mentiste», susurró al fin, con la voz temblorosa. «No te mentí», dije con frialdad. «Te dejé creer lo que querías creer. Viste lo que te convenía ver, un hombre al que podías compadecer, controlar y humillar. Nunca te detuviste a cuestionar por qué todo parecía tan fácil, por qué las facturas siempre estaban pagadas, o por qué tu estilo de vida no coincidía con lo que creías que podíamos permitirnos. Nunca te importó lo suficiente como para mirar más a fondo». Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de arrepentimiento, sino de rabia. «Me humillaste delante de mis amigas. Las destruiste». Alcé una ceja. «¿Destruirlas? No, Sofía. Ellas se destruyeron solas. Melissa robaba a la empresa. Ángela encubría denuncias de acoso. Greg falsificaba cifras de ventas. Y Scott filtraba información a la competencia. No eran tus amigas, eran parásitos, igual que tú». La palabra la golpeó como una bofetada. Por un momento pensé que gritaría, pero en cambio se irguió, intentando recuperar algo de dignidad. «Te has pasado, Daniel», dijo con voz helada. «¿Crees que puedes humillarme así? Te vas a arrepentir». Solté una breve risa. «¿Arrepentirme? Sofía, durante años soporté tus burlas, tu condescendencia, tu absoluto desprecio. Me convertiste en el chiste de tus reuniones mientras disfrutabas de una vida que yo construí. Lo único de lo que me arrepiento es de no haberlo hecho antes». Su furia estalló entonces. «No puedes hacerme esto», escupió. «Estamos casados. Tengo derecho a la mitad de todo». Volví a mi escritorio, abrí otra carpeta y saqué un montón de papeles. Los puse sobre la mesa, deslizándolos hacia ella. «Ahí es donde te equivocas. Firmaste un acuerdo prenupcial cuando nos casamos. Asegura que todo lo que construí antes y durante el matrimonio sigue siendo mío. Tu derecho termina hoy».
Ella miró los documentos con manos temblorosas. ¿Me estás pidiendo el divorcio?, susurró. Así es, dije sin titubear. Y antes de que pienses en impugnarlo, debes saber que ya hablé con los mejores abogados de divorcio de la ciudad. Ninguno tomará tu caso. Tu acceso a la cuenta conjunta ha sido revocado y tus gastos se acabaron. Su rostro se derrumbó al comprender la realidad. Daniel, por favor, dijo con la voz rota. Yo levanté una mano, cortándola en seco. Guárdatelo. Tus lágrimas de cocodrilo ya no funcionan conmigo, Sofía. Durante años te di todo, más de lo que merecías, y me lo pagaste con burlas y traiciones. Se acabó. Ella se quedó allí, inmóvil y en silencio, mientras yo abría la puerta. Seguridad la acompañará afuera, dije, señalando a los dos guardias esperando afuera. Llévate la poca dignidad que te queda y vete. Daniel, dijo en un susurro apenas audible. Yo no quería... Adiós, Sofía, dije volviendo a mi escritorio. Y buena suerte, la vas a necesitar. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, sentí una extraña sensación de alivio. Por primera vez en años, estaba libre de sus manipulaciones, sus mentiras y su crueldad. Había recuperado mi vida, mi empresa y mi respeto propio. La caída de Sofía no fue solo el final de un matrimonio tóxico, fue el inicio de un nuevo capítulo para mí. Y mientras me recostaba en mi silla, viendo el sol ponerse sobre el horizonte de la ciudad, supe que esto era solo el comienzo. El día después de la partida de Sofía, el ambiente en Summit Innovations era eléctrico. La niebla tóxica que había cubierto la empresa durante años había desaparecido, reemplazada por una sensación de esperanza y renovación. Cuando entré a la oficina esa mañana, los empleados me saludaban, no con la cortesía rígida que antes reservaban para el esposo del supuesto CEO, sino con sonrisas genuinas y gestos de respeto. Por primera vez, me veían como quien realmente era, el hombre que había construido esta empresa desde cero. Sara me esperaba en mi oficina, con su inseparable tableta en mano. Hemos finalizado los planes de reorganización, dijo, con voz firme, pero con un matiz de emoción. Los departamentos afectados por Melissa, Angela, Greg y Scott ya muestran mejoras. La productividad ha subido un 25% en algunas áreas. Bien, respondí, tomando la tableta y revisando los datos. ¿Y los empleados que se marcharon por culpa de ellos? ¿Alguna novedad? Hemos contactado a todos los que presentaron denuncias o renunciaron por acoso o discriminación, dijo Sara. 12 ya aceptaron las ofertas de reincorporación, los demás lo están considerando. Asegúrate de que sepan que ahora encontrarán un entorno diferente, dije. Quiero que se sientan seguros y valorados. Sara asintió con una leve sonrisa. Entendido. Esa tarde, celebré una reunión general en el auditorio principal, la primera para mí. Durante años había evitado los reflectores, prefiriendo trabajar en las sombras. Pero ahora era momento de dirigirme a las personas que habían mantenido viva a Summit Innovations, incluso bajo la sombra de la corrupción. Al subir al escenario, la sala quedó en silencio. Cientos de rostros me miraban, una mezcla de curiosidad y expectación. Me aferré al podio, tomé aire y empecé a hablar. Buenas tardes, dije, con la voz clara y firme. Para quienes no me conocen, mi nombre es Daniel Carter. Soy el fundador y CEO de Summit Innovations. Un murmullo recorrió la sala, pero continué. Durante los últimos años, he permanecido en segundo plano, observando cómo esta empresa crecía y cambiaba. Y aunque he visto un talento e innovación increíbles, también he visto cosas que me decepcionaron profundamente. Una cultura de miedo, favoritismo y deshonestidad echó raíces aquí, y asumo la responsabilidad por no haberlo detenido antes. La sala estaba en silencio absoluto, cada par de ojos fijos en mí. Pero eso termina hoy, dije con firmeza. Las personas responsables de esa cultura ya no están, y a partir de ahora,
Esta empresa será un lugar donde todos, sin importar su puesto, se sientan valorados, respetados y con poder para crecer. Expliqué nuestras nuevas iniciativas, canales anónimos de retroalimentación, protocolos de recursos humanos mejorados y programas de mentoría para quienes quisieran desarrollarse dentro de la empresa. Hablé de responsabilidad, de colaboración, de construir una cultura basada en la confianza y la innovación. Cuando terminé, la sala estalló en aplausos. Por primera vez en años, me sentí orgulloso, no solo de lo que había construido, sino de lo que estaba por venir. En los meses siguientes, la transformación fue notable. Los departamentos antes atascados por la ineficiencia y el favoritismo comenzaron a prosperar. Jennifer, una brillante programadora que había renunciado después de ser marginada por Melissa, regresó para liderar nuestra nueva división de inteligencia artificial. Bajo su dirección, presentamos 5 patentes en 6 meses, más que en los últimos 3 años. La cuenta Thomson, uno de nuestros mayores clientes, duplicó su contrato con nosotros, citando nuestro nuevo liderazgo y las iniciativas de transparencia como factores clave. Otros clientes siguieron su ejemplo y nuestros ingresos se dispararon. Pero lo más gratificante no fueron las cifras. Fue ver a los empleados florecer. Personas que antes tenían miedo de hablar, ahora compartían ideas libremente. La colaboración reemplazó a la competencia. Por primera vez, Summit Innovations se sentía como la empresa que siempre había imaginado. En cuanto a Sofía y sus amigas, su caída fue rápida y brutal. Las pruebas que había reunido eran irrefutables, sin margen para represalias. Las reputaciones de Melissa y Angela quedaron hechas trizas, sus malas conductas expuestas ante cualquier posible empleador. Greg y Scott enfrentaron demandas por fraude y violación de contratos. Sus carreras terminaron. Sofía, por su parte, desapareció en silencio. Se mudó de la casa a la semana de nuestra confrontación, demasiado herida en su orgullo para pelear en los tribunales. El divorcio se resolvió rápidamente, gracias al acuerdo prenupcial blindado. Supe después que vivía con su hermana, intentando reconstruir una vida que no girara en torno a apariencias y materialismo. Por un tiempo pensé en ella, no con rabia, sino con una extraña sensación de alivio. Al final, me había hecho un favor. Su traición me obligó a enfrentar las grietas de mi vida y a recuperar el control. Y por eso le estaba agradecido. 6 meses después del gran cambio, estaba en mi oficina mirando la ciudad. El atardecer pintaba el cielo de tonos dorados y naranjas. Por primera vez en años me sentía en paz. Sara tocó la puerta antes de entrar. «Tenemos los números finales», dijo, entregándome un informe. Las ganancias han subido un 60%. La satisfacción de los empleados está en su punto más alto y el programa de mentorías tiene lista de espera. Sonreí, dejando el informe sobre el escritorio. Es increíble lo que la gente puede lograr cuando eliminas el lastre. Sara sonrió con suavidad. «Hay algo más», dijo. «La prensa sigue pidiendo una entrevista. Quieren saber cómo lograste una transformación tan perfecta». Negué con la cabeza. «Que hablen los resultados. No me interesa la publicidad». Ella asintió y se dirigía a la puerta cuando se detuvo. «¿Algún arrepentimiento?», preguntó con un tono más suave de lo habitual. Lo pensé por un momento. Recordé las burlas de Sofía, la traición de sus amigas, los años que pasé en las sombras. Pero luego pensé en la empresa que habíamos reconstruido, en la gente que prosperaba, en el futuro que teníamos por delante. «No», respondí al fin. «Ningún arrepentimiento, solo lecciones. Al final, la venganza no se trataba de destruir lo que estaba roto. Se trataba de reconstruir algo mejor». Y mientras miraba las luces de la ciudad encenderse una a una, supe que Summit Innovations ya no era solo una empresa. Era un símbolo de resiliencia, redención y del poder de empezar de nuevo. Y yo estaba listo para lo que viniera.